En este video nos vamos a meter en un poco más de detalle en el lenguaje de la lógica proposicional y en particular vamos a explorar esta noción de subfórmula. ¿Qué es una subfórmula? ¿No? Y bueno, ya vimos que definimos el conjunto de fórmulas de la lógica proposicional como el menor conjunto que satisface las propiedades de la A la H. ¿No? Y también vimos que hay cosas que pertenecen al conjunto de fórmulas y cosas que no pertenecen al conjunto de fórmulas de la lógica proposicional, ¿no? Y para demostrar que algo pertenece a la lógica al conjunto de fórmulas de la lógica proposicional, lo que hicimos fue escribir lo siguiente, ¿no? Y recordemos un poco esta demostración de por qué esta expresión pertenece al conjunto de fórmulas de la lógica proposicional, ¿no? Lo que fuimos haciendo fue escribir una serie de pasos, ¿no?, que involucraban cada uno una fórmula escrita de una manera. Y dijimos que, mira, cada uno de estos pasos, ¿no?, se justifica usando alguna de las condiciones que que caracterizan el conjunto de fórmulas de la lógica proposicional. Y dijimos también que, mira, estas condiciones, cuando uno las ve desde esta perspectiva, las puede entender como reglas gramaticales, ¿no? Reglas que nos permiten generar fórmulas a partir de fórmulas, ¿no? Entonces, veamos un poco en detalle, ¿no?, y dejemos planteadas las siguientes preguntas ahora, ¿no? ¿Qué pasa con las secuencias de fórmulas que aparecen en los pasos 1 hasta 6, ¿no? ¿Y qué propiedades cumplen cada una de estas fórmulas? Y les pido ahora que pausen el video un ratito y que traten de responder esas preguntas por ustedes mismos antes de que las veamos en un poco más de detalle, ¿no? Entonces, cuando uno arranca analizando la secuencia de fórmulas que aparecen en la demostración anterior, uno se da cuenta y dice, bueno, mira, lo obvio es que esas cosas son de hecho una secuencia de fórmulas, ¿no? Y lo que empieza a pasar es que uno los puede entender como, mira, esa secuencia de fórmulas en realidad es una secuencia de formación de una fórmula particular, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de capturar de manera precisa ahora, ¿no? Cuando tenemos que una secuencia de fórmulas es una secuencia de formación para una fórmula particular, ¿no? Entonces, se dice que la secuencia phi sub 1, phi sub 2, phi sub n, ¿no? Fíjense que acá estamos asumiendo, ¿no?, que las letras griegas las estamos usando como variables para fórmulas, ¿no? Entonces, phi sub 1, phi sub 2, puntos suspensivos, psi sub n, ¿no? Todas esas son una secuencia de fórmulas, ¿no? Y decimos que esa secuencia de fórmulas forma a una fórmula particular si se cumple que el último término de nuestra secuencia es igual a la fórmula, ¿no? Y para todo término en la secuencia se cumple que o bien ese término, digo, ese psi sub i, es una fórmula básica. ¿Cuáles eran las fórmulas básicas? ¿No? Los símbolos de proposición, el símbolo para verum y el símbolo para falsum, ¿no? Esas tres cosas, ¿no? O sea, todo término de nuestra secuencia de fórmulas es o bien una fórmula básica o, si el término es una instancia de la negación, ¿no?, entonces la condición A nos dice que, bueno, tiene que existir un término anterior, ¿no?, tal que phi sub i, que es la instancia de la negación, tiene que ser igual a la negación del término psi sub j, ¿no? Y fíjense que lo mismo va a pasar para todas las otras cosas, ¿no? O sea, si nuestro psi sub i es una instancia de una disyunción,
entonces van a tener que existir dos términos anteriores en nuestra secuencia, ¿no? Fíjense que acá estamos diciendo existe J y K y los dos son menores que I, ¿no? Tal que psi sub I es igual a psi sub J o psi sub K, ¿no? Y lo mismo nos dice la condición C para conjunciones, la condición D para implicaciones y la condición E para biimplicaciones, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos de secuencias de formación para la fórmula no P implica R y P, ¿no? Y estos ejemplos están también explicados en más detalle en un video que acompaña a esta presentación, ¿no? No vamos a analizarlos ahora en detalle, pero sí fijémonos que la última secuencia de formación tiene una particularidad, ¿no? Involucra a términos que en algún sentido como que son términos basura, ¿no? Son términos que no nos están ayudando a construir la fórmula que nosotros queremos. ¿Cuáles son esos términos? Psi4, ¿no? Q, Psi6, que es S, y Psi7, que es S y Q, ¿no? Entonces, ¿cómo eliminamos esos términos? Y bueno, el eliminar esos términos implica decir qué es lo que tenemos que eliminar o, de manera alternativa, con qué es lo que nos queremos quedar, ¿no? Y bueno, nos queremos quedar con Psi1, Psi2, Psi3, ¿no? Nos queremos quedar también con Psi5 y nos queremos quedar con Psi8, ¿no? Vamos a ver qué propiedades cumplen las fórmulas que están en cada uno de esos términos, ¿no? Y la idea es justamente, ¿no? Cuando uno empieza a analizar y dice, bueno, mira, ¿qué propiedades cumplían esos términos? Y bueno, todos esos términos guardaban una relación con la fórmula original. ¿Qué relación guardaban? Y bueno, eran todas partes de esa fórmula, ¿no? Esas partes se llaman subfórmulas, ¿no? Y básicamente lo que podemos hacer es, para cualquier fórmula, construir el conjunto de subfórmulas que tiene asociado. Y la construcción, ¿no? La definición de cómo uno da el conjunto de fórmulas asociado a una fórmula, ¿no? También es una definición constructiva, ¿no? Y fíjense que es una definición que ustedes van a ver mucho en computación, ¿no? Y en las materias que les siguen a lógica, que son lo que se llaman definiciones recursivas, ¿no? Definiciones que están dadas en términos de sí mismas, ¿no? Y esta es una definición recursiva por casos, ¿no? Entonces uno dice, el conjunto de subfórmulas de una fórmula particular es el conjunto que contiene esa fórmula y nada más, si la fórmula es una fórmula básica, o es el conjunto que contiene esa fórmula y las subfórmulas de psi, si la fórmula que estamos tratando es igual a la negación de algún psi, ¿no? Y de igual manera para los otros casos, ¿no? O sea, para las disyunciones, ¿qué vamos a decir? El conjunto de subfórmulas de las disyunciones son la fórmula, unión, ¿no? Las subfórmulas de cada uno de los disyuntos, ¿no? Lo mismo para la conjunción. Para la implicación vamos a decir, bueno, el conjunto de subfórmulas de una implicación es la implicación misma, las subfórmulas del antecedente y las subfórmulas del consecuente. Y para la biimplicación, algo parecido. Y decimos que una fórmula es subfórmula de otra, si y solo si esa fórmula pertenece al conjunto de subfórmulas de la que estábamos preguntando. Y ahora, ¿cómo eliminamos la basura, ¿no? en estas secuencias de formación? Diciendo, bueno, mira, una secuencia de formación se dice generadora, en el sentido de que nos ayuda a generar la fórmula que nosotros estamos interesados, ¿no? La fórmula que generamos es el último término en esa secuencia de formación, ¿no? Entonces se dice generadora
si no contiene basura. ¿Y qué significa que no contenga basura? Bueno, que todos los términos de esa secuencia sean subfórmulas de la fórmula original. Esto lo podemos ver con un ejemplo, ¿no? Este ejemplo nos muestra cómo se aplica la definición de subfórmula a un caso particular. Y este ejemplo también está discutido en un poco más de detalle en otro de los videos que se acompañan, pero bueno, digo, acá uno puede ir viendo cómo va reduciendo cómo va aplicando la definición de subfórmula a cada uno de los casos. Entonces, en las palabras del gran Forrest Gump, eso es todo lo que tenemos que decir acerca de esto. Y bueno, ya vamos a ver, no es tan así la cosa también, esta noción de subfórmula la vamos a usar un poco más adelante para construir lo que vamos a llamar tablas de verdad. Pero bueno, ya nos estamos adelantando demasiado.